Vamos a estar hablando de la justicia mediatizada, el famoso lawfare. Bienvenidos a Hablando de Frente. Bueno, en efecto, y hoy les tengo un invitado especial, una persona que además ha estado en la judicatura por muchísimos años. En el último año le ha tocado enfrentar una situación difícil con un caso ante la justicia penal de la cual él mismo ha pertenecido por cerca de 30 años. Conmigo me acompaña hoy día el juez Felipe Fuentes, juez séptimo penal, con quien vamos a estar hablando en unos minutos, pero primero le doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por invitarme. Gracias. Hoy dijimos que íbamos a tocar el tema del lawfare. Lawfare, que es más que todo una justicia mediatizada, una justicia selectiva, una justicia que busca al enemigo y busca de alguna manera eliminar su competencia política e incluso a veces hasta comercial, utilizando la justicia como ese medio para acabar con el enemigo. Esa forma de acabar con el enemigo tiene un método de uso, y ese método empieza por tener alguna herramienta en el Ministerio Público que les sirva para hacer eso. Y al tener estos casos se hacen mediáticamente, se riegan mediáticamente con medias verdades o medias mentiras o mentiras enteras, en los cuales se trata de pintar a la persona como el enemigo público número uno. Y ya después que se logra ese objetivo, entonces con esa misma justicia mediatizada se presiona en el aparato judicial para lograr la condena de estas personas. Yo quiero empezar por hablar hoy del caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht porque la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa de un caso Odebrecht. Yo quiero decirles que el Código Procesal Penal, la Constitución Nacional, el Pacto Internacional por los Derechos Humanos de San José, consignan algo que se llama la presunción de inocencia. ¿Y qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia no es que si yo creo que la persona es culpable o inocente, o yo tengo que creer que la persona es inocente, pero sí significa tratar a esa persona como inocente, respetarle su honor y todo lo demás, hasta tanto yo no tenga una sentencia en firme. Significa no hacerle daño a su dignidad como ser humano, hasta tanto yo no tenga una sentencia en firme. ¿Qué están haciendo en el Ministerio Público? En el Ministerio Público yo vi 4 fiscales decirle al país absolutamente nada nuevo, no presentar una sola persona nueva en esa conferencia de prensa y decir que tenían 5 condenas, de las cuales ninguna representaba un día de cárcel, porque todas eran penas debajo de 48 meses convertidas en multa para sus cooperadores. Pero esos cooperadores, ¿verdad?, hay que poner por lo menos en duda por qué hicieron esa cooperación. Y si yo estoy cooperando, no puede ser solamente el dicho mío lo que me exime a mí entonces de cárcel. Es decir, si a mí me encuentran 5 millones de dólares en mi cuenta y me encuentran que las sociedades eran creadas por mí y que yo era la persona que tenía la plata, no puede ser que yo me salga tan fácil de eso y que a mí no me pongan ni un día de cárcel y me pongan solamente una multa de $20,000 diciendo, es que esa plata no es mía, esa plata es de Juan. Juan, Pedro, Perencejo, quien sea. Y mejor si a los que estoy mencionando son enemigos reconocidos del aparato político del momento. Porque eso tiene que cuestionarse, porque no basta el dicho. Basta que se tienen que presentarse también elementos y evidencias que de alguna manera documenten lo que esa persona está aportando. No puede ser nada más, la cuenta no era mía, la cuenta era de Juan. Tienen que aportarse elementos de convicción. Pero también, antes de estas conferencias de prensa, antes de violarle la presunción de inocencia a cualquier persona, oiga, lo mínimo es que esas personas tienen que someterse a lo que nosotros los abogados llamamos un contradictorio, que es la capacidad que yo tengo de contradecir lo que esa persona ha dicho. Es la capacidad de examinarlo como testigo.
para ver si esa persona dentro del interrogatorio, el contrainterrogatorio, cae en decir la verdad o lo puedo exponer de que en efecto está mintiendo. Entonces resulta ser que yo veo fiscales que dicen un solo testimonio, ni la confesión sirve como medio de prueba. La confesión no sirve como medio de prueba para ciertas personas, pero para esta persona en particular, si alguien dijo, no importa que la plata estuviera a nombre de él mismo, pero si esa persona dijo, no, es de otro y es un enemigo político, entonces ahí sí, ese testimonio, pero es la prueba madre, no se discute. Esa es la prueba y no es indiscutible. Entonces, fíjense que en esa conferencia de Odebrecht, a mí me llamó muchísimo la atención algo muy particular. La prensa empezó a cuestionar a los fiscales de una manera un poquito más hostil, si se quiere, a tratar de sacar la verdad de esas 4 señoras. ¿Por qué en toda esta investigación no sale nadie vinculado a este gobierno? ¿Qué pasó con el famoso señor Lasso y la Fundación Don James? ¿Por qué esa persona no es ni siquiera investigada? Y ojo, yo digo que hasta esa persona hay que presumirle su inocencia, si no estaríamos cayendo en lo mismo. Pero ¿cómo decir, a esto sí te investigo porque vi un cheque a tu nombre y acá vi 12 millones de dólares y yo no lo investigo? Eso no puede ser. La fiscal Zuleika Moore ha dicho que no podía investigar al señor Lasso porque habían 2 investigaciones previas. Yo estuve al lado de la procuradora Ana Belfont, la ex procuradora Ana Belfont, y tuve la posibilidad de preguntarle de manera directa, procuradora, por favor dígame si eso es verdad. Y me dijo, jamás se investigó al señor Lasso por nada de Odebrecht. ¿Y sabe por qué, licenciado? Porque eso que usted habla de Odebrecht, cuando se hizo la investigación al señor Lasso, ni siquiera había salido los casos de Odebrecht de Brasil. Así que mal podían haberlo investigado. Entonces no hay una sola indagatoria previa, estoy hablando años anteriores, al señor Lasso que tenga que ver con Odebrecht. Zuleika Moore, mírame a los ojos. Yo te reto a ti a que tú me saques a mí una indagatoria de Jaime Lasso relacionado al caso Odebrecht. Una indagatoria que haya hecho Ana Belfont. Si tú haces eso, yo entrego mi idoneidad como abogado. Aquí sabemos que el Ministerio Público está mintiendo. Está diciendo que a ciertas personas no las quiere investigar y le pone toda una trama a las personas para tratar de decirles yo estoy investigando. Generan una presión judicial sobre esos casos. Y les voy a decir qué casos hemos visto en esto. Nosotros hemos visto en estos casos en donde han armado, caso de las mochilas, el propio caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht lo pongo aparte, pero el caso de las mochilas, el caso de caja de ahorros, el caso de los instrumentos musicales, el caso de bolsas navideñas, el caso de los helicópteros, el caso de los radares. Y fíjese que le estoy dando nada más los que aquí apunté y que me voy acordando. Pero en todos esos casos hicieron videos de YouTube, hicieron conferencias de prensa, las que se les ocurrió, sacaron todos los temas de la caja de ahorros que entendían ellos que de alguna manera tenían toda una prueba de un supuesto peculado que se había pagado hasta el último centavo, los instrumentos musicales. Fueron haciendo lo que les dio la gana en conferencias de prensa, bolsas navideñas, vincularon a decenas y cientos de personas los casos de helicóptero. ¿Y en qué han quedado esos casos cuando van a los juzgados? En nada. ¿Y a quién le quieren echar la culpa de que quede en nada? A los jueces. Entonces, hacen estos videos porque, por supuesto, ¿en qué consiste el lawfare? El lawfare consiste en que yo digo mediáticamente a las personas, esta persona se robó 7 millones de dólares. Eso me tomó 30 segundos decirlo, porque nadie le puede hablar a una persona en televisión de algo que se ha investigado por 2 años. Entonces, nadie conoce un expediente de 300 tomos que tiene 150,000 fojas y agarran y filtran 3 fojas y dicen, mira, es que esta persona tenía 500,000 dólares que le habían hecho una cuenta, pero no explican que eso era de una compra de un local y tiempo antes y que nada tenía que ver con la transacción y que así se demostró en el expediente. Son incapaces de ir a decir eso. Entonces, sobre esa base, ellos presentan el caso
y por supuesto a la población lo que le dijeron fue, agarramos a unas personas, las metimos presas porque se robaron $500,000, porque se robaron $1 millón, $5 millones. Entonces, si el juez lo suelta, el juez es el malo. No es que el Ministerio Público no probó ni la mitad de lo que dijo que iba a probar. Y nadie conoce ese expediente. Nadie conoce los expedientes. Porque lo que bastó fue lo que dijeron en 30 segundos de televisión o en 2 minutos de televisión. Y en ese momento ya se tiraron la honra de la persona al piso, ¿verdad? Pero cuando ellas quieren defender a alguien, fíjese que ahí sí le dicen, no, es que nosotros tenemos que proteger la presunción de inocencia. Al día siguiente de esa conferencia de prensa que hicieron, la fiscal Tania Sterling, en compañía con otra de las fiscales superiores, fue un programa de radio. Y cuando le empezaron a preguntar por las personas, dice, nosotros tenemos que respetar la presunción de inocencia porque si no podemos causar una nulidad. Si ellas saben que pudieran causar una nulidad con eso, ¿para qué hacen estas conferencias de prensa? Nosotros como Asociación Panameña de Abogados Penalistas, ¿cuántas veces no le dijimos a la fiscal Zuleika Moore, señora, usted va a anular el expediente de Radares por andar instruyendo fuera de término? Usted va a anular el caso del señor Julio Miller por andar instruyendo por fuera de término. No hacían caso. La gente le aplaudía porque decía, esa señora nadie la para ni la ley la para. ¿Pero qué hizo? Causó las nulidades de los casos. Y entonces, por supuesto, dejó en tela de duda a las propias personas que a lo mejor los propios investigados hubieran querido terminar el caso o no, pero ya dejó la tela de duda. Y así no se puede manejar una justicia mediatizada. Fíjense lo que ha ocurrido el día de hoy con la competencia del caso del expresidente Ricardo Martinelli. Sale que pudieran declinar la competencia y yo tengo un medio escrito que les juro que es la primera vez que yo veo esto, en donde los magistrados no han votado y aquí se está diciendo hasta cómo van a votar cada uno de los magistrados. Señores, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para juzgar al expresidente Ricardo Martinelli, porque él ya no es diputado y la Corte no puede juzgar exdiputados. Y es así de simple. ¿Cómo le van a dorar la pastilla al magistrado Jerónimo Mejía? Pues no lo sé, pero no puede esto estar generando que la población esté esperando y esté en ascuas, porque ya tienen que tomar una decisión sobre eso. Dicen que es lo que podemos esperar, porque de acuerdo a lo que se ha filtrado, y vuelvo digo, estamos en filtraciones, lo que se ha filtrado es que el proyecto viene reconociendo que en efecto la competencia tiene que declinarse. Pero ahora viene el tema de una salvajada, si quieren tratar de alguna manera salvar lo que ha hecho Jerónimo Mejía. Porque fíjense un fallo que dijera, la autoridad no era competente, pero nosotros vamos a validar lo que hizo esa autoridad no competente Jerónimo Mejía. No pueden. El proceso tiene que retrotraerse a esa etapa en donde seguro va a poderse llevar de una manera mucho más expedita en la justicia ordinaria que cuando se tiene que citar a 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque además yo lo he dicho, además es hasta un tema de operatividad. Porque fíjense, la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados de la Sala Penal tienen que estar para los casos de casación penal y tienen audiencias fijadas y también tienen que ver los temas de habeas corpus y también los magistrados de la Sala Civil tienen que ver temas de casación civil y las demandas contenciosas administrativas, los de la Sala Tercera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener 9 magistrados sentados todos los días de 8 a 9 en la Corte Suprema de Justicia por 2, 3, 4 meses? Sabrá Cristo cuánto dura el proceso. Entonces los magistrados ya tienen que tomar una decisión sobre eso. Yo creo que es importante que ya no tengamos un tema de dilación en este caso. Han dicho que mañana a las 9 de la mañana, magistrados, por Dios, tenemos un país esperando su decisión. Y yo puedo entender que de alguna manera haya un debate, pero ese debate no debería tomar muchas horas para un abogado saber que la competencia está fijada por la Constitución Nacional. Ya es hora que se tome una decisión en ese sentido y que se le permita decirle al país que nuestra Corte Suprema de Justicia no está sujeto a los vaivenes políticos, que no está sujeto a que yo lo que pasa es que estoy juzgando al enemigo público del presidente de la República, así es que yo voy a tratar de alguna manera de incidir de alguna manera distinta. Todos los casos de ustedes, todos los anteriores han sido declinando la competencia. Apenas un diputado pierde la condición de diputado. Entonces, ¿por qué hacer algo distinto?
Al volver, señores, nosotros vamos a estar con el juez Felipe Fuentes. El juez Felipe Fuentes le tocó enfrentar un proceso bajo el sistema penal acusatorio. Actualmente todavía se tiene que presumir su inocencia porque está bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Si bien es cierto, ha tenido una sentencia adversa y que ha sido de paso dividida esa sentencia, el propio presidente, la propia presidenta del tribunal hizo un salvamento de voto importantísimo en ese fallo y el juez aún tiene recursos, tiene el recurso de anulación o casación. ¿Cuál será el que va a tomar? Pues no lo sabemos, un tema de su defensa. Pero hoy hemos invitado a un juez a pronunciarse no como juez, sino como ser humano de lo que ha estado viviendo y qué ocurrió particularmente en ese caso, en donde a un juez lo acusaron de haber casi sustraído un expediente de la Corte Suprema de Justicia. Al volver con el juez Felipe Fuentes. Bueno, estamos de regreso y ahora sí con nuestro invitado de la noche, el juez Felipe Fuentes, juez séptimo de Circuito Penal. El juez le tocó enfrentar un proceso porque en el trayecto hacia su casa en Arraiján, cuando se desplazaba en una moto, se cayeron unos documentos que pertenecían al juzgado. Esos documentos que pertenecían al juzgado, en su momento se le abrió un proceso por sustracción de documentos públicos, ¿no? Yo quiero hacer una explicación. Para que haya un proceso de sustracción de documentos públicos, los delitos tienen que hacerse con intención, es decir, tiene que haber una intención detrás para que se pueda configurar un delito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo agarro su carro, ¿verdad? Y le entro a batazos a su carro, entonces usted va a sentir en ese momento que yo hice un delito de daños a la propiedad. Yo tuve toda la intención de dañarle su carro. Y usted tiene daños por $1000 en su carro. Pero de repente yo agarro y tengo una colisión con su carro y fue sin querer esa colisión. Como no hubo una intención mía de hacerle el daño, aunque mi choque cueste más, pues no se configura un delito de daños a la propiedad. Entonces ese elemento de dolo es muy importante. Felipe, muy buenas noches. Yo ante todo, señor juez, quiero preguntarle, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué había en esos documentos que tanto ha trascendido y se han dado varias versiones de lo que supuestamente había en esos documentos? Le pido que le explique a las personas y además me lo traduzca en español y no en el idioma de nosotros los abogados, ¿no? Bueno, buenas noches, respetada teleaudiencia y miembros del foro. Mi presencia aquí es para, en primer lugar, referirme a ciertas publicaciones realizadas por ciertos periodistas en ciertos medios de comunicación social que desde el inicio de este proceso dijeron que, y siguen diciendo, que el juez Felipe Fuentes sustrajo el expediente Financial Pacific, lo cual es totalmente falso, porque no existe un solo expediente, colega, del caso Financial Pacific. Existen, por lo menos yo recuerdo, 8 o 9 expedientes que armó la Fiscalía en diferentes juzgados. Sí, que están radicados en diferentes juzgados. A mí me tocó uno de esos expedientes solamente, el de la cuenta High Spirit, y ese expediente, le explico qué es un expediente. Un expediente, estos casos se manejan con el sistema anterior, el sistema inquisitivo. Correcto. Es decir, donde toda la actuación se documentaba y se contenía en un expediente. Es decir, que en vez, permítame explicarle eso a nuestro televidente, en vez de que sea oral en una sala de audiencias y que uno va ante el juez y uno le explica oralmente al juez, pues todas las actuaciones se van poniendo dentro de un expediente en donde se van numerando las páginas en un orden cronológico. A eso es que se refiere con el expediente principal. Señor Correcto. juez, ¿qué se perdió de su despacho? Bueno, el expediente principal, donde están todas las pruebas, donde están todas las actuaciones originales del Ministerio Público, colega, y público televidente, siempre ha permanecido y sigue en el despacho de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, donde supongo que no se le ha podido perder ni una coma. Para que la gente no se nos confunda entre lo que es la Fiscalía Séptima y el Juzgado Séptimo. La Fiscalía Séptima no es su despacho. No, claro que no. La Fiscalía Séptima es la parte del Ministerio Público que investiga el hecho en el sistema inquisitivo. Y nosotros los jueces somos los que decidimos si esa investigación es correcta o no, se acredita un delito. Es decir, para traducir,
usted, el expediente principal, es decir, a donde estaban las evidencias, donde estaban las pruebas, usted eso ni siquiera lo tenía en su despacho. Nunca ha llegado al despacho en ocasión de las solicitudes que se tramitan a través de incidentes que fueron las que se extraviaron por un solo día. Un solo día se extraviaron esas... O sea, el expediente no se pudo haber perdido porque ni siquiera estaba en su despacho. Claro que no. Entonces, lo que yo tenía en mi despacho, doctor, y permítame que aquí me tome la adelante. palabra, Sí. lo que yo tenía en mi despacho, amable teleaudiencia, eran unas solicitudes que se tramitan en cuadernillos, que llamamos incidentes, que son bien pequeños. Algunos de ellos a veces se engrosan porque las partes adjuntan copia del expediente principal, que son innecesarias porque el juez resuelve con las copias que le envía el Ministerio Público. Pero por lo general son cuadernillos bien chiquitos que se arman en los tribunales y que se suelen extraviar con mucha frecuencia. En los tribunales es muy frecuente, con el sistema inquisitivo, que se pierdan y no se sabe cómo, ni por qué, ni cuándo, expedientes, documentos, incidentes. Y para eso la ley contempla un trámite de reposición porque es sencillo reponer un expediente, ya que las partes involucradas, interesadas, tienen copia de todas las actuaciones. Se les llama audiencia y ellas entregan las claro, copias que se le dieron. O el expediente ha ido a diferentes instancias y en diferentes instancias tienen las copias. Claro, ahora, eso se repone fácilmente, eso no le causa un perjuicio grave a nadie. Eso que usted llama solicitudes, ¿verdad? Esos, por ejemplo, son que yo fui y le hice una hoja a usted y le digo, señor, o 2 hojas o lo que sea, y le digo, señor juez, yo le estoy solicitando una fianza para mi cliente. Sí. O yo le estoy solicitando la nulidad de tal cosa. Claro. Es decir, ¿qué era el daño si se hubiera perdido eso? Ninguno. Los solicitantes o los abogados que presentaron estas solicitudes fueron a la audiencia oral y le dijeron a las juezas que no se le había causado ningún perjuicio. Era obvio que no se le habían causado ningún perjuicio, porque los incidentes solo estuvieron extraviados, que no se sabían dónde estaba un solo día, porque ocurrió que para la segunda semana de enero, más o menos, yo me estaba llevando para mi casa mis pertenencias, mis libros, acumulados de hace 20 años en el despacho, porque el despacho iba a cerrar definitivamente e íbamos a ingresar al sistema penal acusatorio. Yo me estaba llevando todos mis documentos para la casa en sobres amarillos y no sé cómo, de verdad que todavía no sé cómo ni cuándo, esos incidentes se fueron en uno de esos sobres a mi casa. Claro, cuando yo me di cuenta que estaba en mi casa, doctor, lo que hice el siguiente día laborable, que fue el lunes, a las 7:30 de la mañana, venía de mi casa, yo vivo en Arraiján, el despacho queda en Ancón. Esos expedientes, como ustedes sabrán, no se ubicaron en Veragua, no se ubicaron en Boca del Toro, ni en Darién. Se ubicaron en Lomacobá, en dirección de Arraiján, en la vía de dirección de Arraiján hacia Ancón. Lo que significa que yo los llevaba para el despacho. Y no que los boté, que los tiré al monte o al pavimento. Ahora, es que una moto rozó la alforja y se cayeron, doctor. Permítame. Permítame para decirle porque cómo convencemos a la persona de que usted no tenía una mala intención detrás de eso. Y para eso yo quiero hacerle unas preguntas. Es decir, ¿qué hubiera podido ganar usted con tener esos documentos afuera del despacho? Bueno, habría que ser muy mal pensado para creer o imaginar que un juez tiene la necesidad de llevarse un expediente para la casa si alguien le está ofreciendo o le dio algo, un beneficio, es decir, que resolviera algo a su favor. Si yo hubiera ido y usted me quiere ayudar y hubiésemos hecho algo malo detrás de eso y yo trato de que usted me ayude con una fianza, ¿a dónde usted resuelve eso más rápido? Obviamente con la seguridad y la tranquilidad y de mi despacho, como parte normal del trabajo. Le pregunto, ¿alguno de esos documentos y que mostraban algo confidencial, algo que las partes no conocieran, algo que usted pudiera irse llevando al despacho y decir, mira, te quiero mostrar esto, yo quiero que tú lo veas lo que está allá, que es confidencial? ¿Había algo de eso? No, claro que no, doctor. Los expedientes, los incidentes son de libre acceso para las partes. Cualquiera parte puede ir a ver en cualquier momento el expediente. Claro. También además eran las que lo habían presentado. Sí, claro, también los abogados, cualquier abogado puede. Aquí no se estaba perdiendo una evidencia, aquí no se estaba perdiendo una prueba, aquí no, porque eso ni siquiera estaba en su despacho. Una simple solicitud y lo que opinó la parte contraria sobre esas solicitudes, eso es todo lo que contenían esos incidentes y así se recuperaron
tal y como salieron del despacho al día siguiente por el Ministerio Público. Es decir, no hubo una sustracción de documentos, sino un extravío momentáneo de un día. Si eso se hubiese perdido, ¿hubiese beneficiado a alguno de los procesados en el proceso? Claro que no. Ni perjudicado ni beneficiado a nadie. Simplemente era un lamentable accidente. A veces no se sabe cómo se desaparecen o se pierden los expedientes y los incidentes en un juzgado. Esta puede ser una de las formas que por error se va para una oficina, para la casa de algún funcionario, sí, y se pierde. Pues yo he visto eso fue lo que descubrió el Ministerio Público. Tal vez una forma como ocurre ese accidente. Claro, es que yo he visto en ocasiones que cuando van a trasladar un expediente, a veces de una fiscalía a un juzgado, se fue un expediente que no tenía que irse y se fue otro regresa. Oiga, se van para algunas instituciones a veces. Pero es un error, claro. Claro que es error. Sí. A veces nunca aparecen. Entonces, a veces aparecen cuando ya se han repuesto. Para demostrar que había de alguna manera una mala intención, se trajo alguna prueba, algún video, usted, qué sé yo, oculto, algo, que era algún testigo que dijera, el juez de seguro se llevó eso con maldad. No, nadie. Ninguno de los funcionarios del despacho dice otra cosa que la que yo les dije a ellos, porque inmediatamente yo noté la ausencia en la alforja de mi motocicleta de los cuadernillos, reuní al personal y les dije lo que me había ocurrido con los cuadernillos. Si yo hubiera ocultado el hecho y hubiera hecho de que, o simulado que esos cuadernillos se habían perdido del despacho por alguien desconocido y hubiese hecho la reposición inmediata, todavía tuviera el Ministerio Público buscando al motociclista o no hubiera iniciado una investigación. Y eso me lleva a una pregunta muy importante, porque es que cuando se da la situación en la cual se reporta que estas páginas de incidentes relacionadas al expediente estaban en la calle hacia Lomacoa, yo recuerdo perfectamente porque yo hasta de verdad que lo persigné en cierta manera cuando estuve, porque yo dije, ahora sí lo crucificó en los medios. Yo vi un poquito lo que iba a ocurrir, pero yo vi que al motorizado ni siquiera lo habían identificado, ni había una placa, ni había nada, y usted salió voluntariamente, dijo, ese motorizado era yo. Es decir, en ese momento no había ninguna situación. Usted dijo, eso se me cayó a mí en un accidente que yo venía trayéndolo. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Y no solo eso, amables televidentes. Yo lo dije en una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a la Procuradora General de la Nación. Expliqué cómo habían salido los cuadernillos de mi despacho y cómo se habían extraviado. Se extraviaron momentáneamente un día, solo un día, y sin causarle perjuicio a nadie, sin que nadie me acuse a mí de que yo me llevé eso del despacho por alguna razón de tipo corrupta. ¿O será que el fiscal piensa que a mí me gusta pasear en moto expediente? Porque, claro, eso es lo único que yo me volví loco, señor juez, y me lo llevé a pasear. ¿Cuánto tiempo tenía usted en el sistema judicial anterior a este incidente? Doctor, yo tengo 30 años en el sistema judicial, 20 de ellos, bueno, 28 años en el sistema judicial, 30 de ellos como juez séptimo circuito penal. 20 de ellos. 20 de ellos, perdón, como juez séptimo circuito penal. Nunca he sido sancionado por falta administrativa, ni falta a la ética, ni ninguna conducta contraria a la ley. ¿Cómo cuántos casos habrá juzgado usted a lo largo de estos años? Miles, doctor. Y entre todos esos, usted nunca tuvo, seguro ha tenido, porque un juez siempre tiene personas que de alguna manera se quejan cuando la parte es infeliz con el fallo. Claro, uno es un árbitro y siempre, cuando uno arbitra, la parte que sale afectada, uno es malo, uno es corrupto, el juez es o al menos, lo mínimo que el juez es bruto o corrupto. Y en 28 años usted no tuvo una sanción en todo su expediente. Claro que no, claro que sí hubieron quejas, porque las partes, incluso los abogados muchas veces para sacar al juez del caso, le ponían quejas para después, recusarlo, ¿no? Claro, usted comprende lo que digo. Una técnica muy conocida. Sí. Explíquele un poquito a la teleaudiencia en qué fase estaba el juzgado en cuanto a una mudanza que se estaba realizando. Bueno, el juzgado recién nos habíamos mudado en diciembre. Es propio de las mudanzas, hasta de las casas, cuando uno se muda de apartamento, se muda de casa, y en un despacho más judicial, donde hay muchos documentos, miles de documentos y archivos de todo tipo, que todavía al mes, todavía no está todo organizado. Y habían cuestiones que todavía en el juzgado no estaban totalmente organizadas. Pero no puedo tomar eso como excusa.
porque lo que ocurrió realmente no me di cuenta cómo ocurrió. De manera que yo no me explico, me imagino yo que para que esos cuadernillos no se confundieran, porque los pusieron en mi escritorio juntos, no se confundieran con los expedientes que entran y salen de mi despacho todos los días para firmas, para proyectos, los metí inconscientemente en un sobre para separarlo y quitarlo de esa situación. Y cuando me llevé los que me tenía que llevar para la casa, me imagino que allí me los llevé y los iba a devolver. Y no hubiera ocurrido nada si la persona que los encontró los entrega al juzgado séptimo, porque los cuadernillos, doctor, decían juzgado séptimo con el logo del juzgado por todas partes. Juez, una pregunta, y yo sé que usted tiene sus limitaciones como juez, pero como ser humano le hago la pregunta, no como funcionario judicial. ¿Usted sentiría que de alguna manera la información mediática que se corrió sobre su caso de alguna manera influenció en tener una decisión adversa sobre su caso? Doctor, yo tengo que ser mesurado en este aspecto, pero no puedo ser hipócrita. Obviamente que ciertos medios de comunicación social y ciertos periodistas pretenden administrar justicia a través de ciertos medios de comunicación social. Eso es una realidad que como ciudadano yo la percibo y yo la puedo comunicar. Se critica a los jueces y magistrados publicando parcialmente y de manera tendenciosa fallos que no son favorables a estos intereses que quieren controlar el sistema. Se hace ver al juez en esas noticias parcializadas, tendenciosas, como corrupto. Es decir, si no sanciona, el juez es corrupto. Claro, esa es una manera panóptica de controlar el sistema, bueno, porque después de allí, ese propio juez es advertido que no debe fallar en contra de sus intereses. Claro. Y el resto de los jueces, obviamente que también. A mí todavía, doctor, a mí casi ya nada, a esta edad que yo tengo, en la vida me sorprende. Pero todavía me sorprende que la semana pasada y esta semana se estén publicando en los medios de comunicación social un proyecto de resolución, que eso antes era, hasta hace poco, ultra secreto, claro, casi un secreto de Estado. Y hoy día eso se publica en los medios de comunicación social con la más ligereza, y eso puede inclusive, se lo digo yo que tengo maestría en penal y tengo varias maestrías en derecho, eso puede violar la ley penal. Sí. Señor juez. Yo llamo a los grupos organizados de este país que recuperemos la institucionalización de la sociedad. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo el habernos acompañado hoy en el programa. Le deseo la mejor de las suertes todavía en las acciones que a usted aún le quedan para defender su inocencia, y solamente espero que en el evento de que usted regrese a la judicatura, usted tenga pendiente también ese tema de cómo afecta el tema de los medios en la judicatura. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Cómo no, doctor? A nuestra teleaudiencia, pues le damos muchísimas gracias también por habernos permitido entrar a sus hogares.